desarrolla el Ministerio de Salud Pública de Cuba para controlar la enfermedad y sus complicaciones, además de potenciar una mejor calidad en el cuidado a los pacientes. Interesante tema. Entre los resultados, Raúl, se cuenta que encontramos que Cuba es la nación con mejor control glucémico de pacientes en América Latina, según registro de la Organización Panamericana de la Salud. Algo bien significativo. Exacto, en cuanto a las acciones para atenuar y mejorar la calidad de vida de más de 1000 pacientes con úlceras del pie diabético, se aplica el tratamiento con Everprot-P en las unidades asistenciales de todo el país. Más del 85% de estos se detectan en la atención primaria de salud, por eso decimos siempre que es fundamental este sector, o sea, la atención primaria de salud para la detección de estas y otros padecimientos. El fármaco de probada eficacia en Cuba y en el mundo permite una acelerada cicatrización de estas úlceras y la considerable disminución de un número de amputaciones. En Santiago de Cuba el programa muestra sus avances. Para conocer detalles, la periodista Bárbara de Astrobajo desde ese territorio conversa con la jefa del departamento. Hacemos un contacto con ella. Adelante, Bárbara. Saludos, muchísimas gracias por este contacto informativo con Santiago de Cuba. Efectivamente, me encuentro en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas de la provincia de Santiago de Cuba. Aquí en este hospital se lleva a cabo el programa de atención al paciente con pie diabético. Estaremos hablando también acerca del medicamento Everprot, único de su tipo en Cuba y que precisamente se está implementando en pacientes que hoy lo requieren en el territorio. Para conocer detalles acerca de cuánto se acciona en función del programa, estaremos conversando con la doctora Natasha Sancho, especialista en segundo grado de angiología y cirugía vascular. Muchísimas gracias, doctora, por estar con este contacto informativo y ya está usted escuchando. Vamos a hablar acerca del programa, cómo está en Santiago de Cuba. Podemos decir que nuestro programa es un programa que tiene 12 años ya de implementación, es un programa que ha ido creciendo con el decursar del tiempo, un programa que comenzó desde los inicios en la atención secundaria y que posteriormente fuimos extendiendo a todas las áreas de salud. En estos momentos es un programa que se encuentra en todos los municipios de la provincia y que en todos los municipios, incluyendo los más grandes como Palma, que tiene 5 unidades de pie diabético con la idea de que el paciente reciba atención lo más cerca posible de su casa. Este es un programa que muy complejo, pero que sí queremos insistir en que nuestros pacientes ayuden a que sepan, a que conozcan que existe el programa, que existen las unidades de pie diabético, que existen una serie de recursos para que ellos puedan llegar y puedan tener acceso al medicamento. Es un medicamento que, como todos sabemos, único de su tipo a nivel mundial, que disminuye el nivel y los índices de amputaciones y que nuestros pacientes deben de conocer para que acudan lo más temprano posible cuando tengan una lesión en sus pies. Doctora, un mensaje para la población diabética que hoy padece de úlceras en sus pies. El mensaje que les quiero llevar, primero que los pacientes tienen que prever lo que le puede pasar en sus pies. Eso es lo primero, saber que cualquier lesión, cualquier situación que tengan en sus pies, deben acudir lo antes posible a su área de atención, porque para eso están las consultas abiertas. Pero además, el mensaje que le queremos llevar a nuestra población es que deben de participar, de ver y no restarle importancia a cualquier situación que se le presente en sus pies. Al contrario, prestarle la mayor importancia porque de ahí depende lo que va a pasar con su pie. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información, preferentemente para los pacientes que hoy tienen úlceras en sus pies. Y así estoy despidiendo mi contacto informativo desde Santiago de Cuba. Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro. El programa abarca el 100% de los diabéticos y está encaminado al tratamiento, manejo de las complicaciones y la prevención, dada la importancia que tiene el control de esa dolencia y la voluntad personal para mantener estilos de vida saludables. Para conocer más al respecto nos acompaña hoy la especialista en endocrinología, doctora Marelis Llanes Quesada. Buenos días. Buenos días. Doctora, quisiéramos comenzar conociendo qué es el pie diabético. Bueno, me parece muy importante, traer este tema a debate hoy, el pie diabético, porque es una complicación muy importante en la diabetes mellitus, sobre todo de larga evolución. Y hay un poco de desconocimiento exactamente de qué es el pie diabético. Sabemos que no toda úlcera o toda lesión en los pies de una persona con diabetes constituye un pie diabético. Bueno, efectivamente, la presencia de la úlcera, cuando se sitúa del tobillo hacia abajo, que incluye los pies del paciente con diabetes,
es la mayor presentadora o la principal presentadora del paciente con diabetes, pero no es la única, no es la única forma con la que se ve. El pie diabético o el síndrome del pie diabético, como se denomina, está salpicado de mucho más elementos, o sea, es un problema mucho mayor que presentar simplemente una úlcera en el pie. Se le atribuyen muchísimas causas, o sea, mecanismos multifactoriales, pero ya la presencia de estas lesiones en los pies de los pacientes con diabetes traduce elementos muchísimos más importantes que tienen que ver con la alteración de los nervios que llegan a los pies de los pacientes con diabetes, alteración de la circulación que llegan a los pacientes, o sea, que llegan a los pies de los pacientes con diabetes, traduce también la presencia de infección, de anomalías podálicas, o sea, de los huesos o de la arquitectura de los pies. Entonces es un fenómeno muchísimo más importante y no simplemente la presencia de una úlcera. En Cuba contamos con muchos estudios para detectar cuáles son los factores de riesgo. Algunos de estos factores son hasta desconocidos por la población. ¿Cuáles serían los principales que se cuentan? Esto también es un elemento muy importante porque tanto el pie diabético como la mayoría de las complicaciones de la diabetes son prevenibles. Y precisamente el control de los factores de riesgo es la meta fundamental que tenemos, y por eso, como tú decías al inicio, expresamos o tenemos hoy día elementos de control muchísimo, prácticamente igual a los países de alto nivel de desarrollo, y es precisamente por nuestro sistema o por nuestro programa de prevención. Lo más importante es la prevención. Los factores de riesgo más importantes, en primer lugar, es el descontrol del paciente con diabetes. O sea, es muy importante que el paciente que lleva una enfermedad crónica como la diabetes mellitus esté controlado, pero de manera integral. O sea, no solo con su control glucémico, sino que tenga una dieta adecuada, que no fume. El hábito de fumar es uno de los factores de riesgo que más se relaciona, sobre todo de tiempo de evolución, con los pacientes que desarrollan úlceras de miembros inferiores, porque esto también actúa de manera sinérgica en cuanto a la circulación de las piernas. El tratamiento precoz de las infecciones, por ejemplo, las micosis, que son los hongos que se producen en los dedos, o sea, prevenir o tratar adecuadamente los hongos, las infecciones de cualquier tipo en el pie, el hábito de fumar, el control de la hipertensión arterial como enfermedad que muchas veces acompaña a la diabetes, y por supuesto el control glucémico estricto, además de tener un peso adecuado, tener una dieta adecuada propia para la diabetes, una actividad física en dependencia de lo que sea indicado, porque bueno, cada paciente con cualquier enfermedad crónica, dígase en este momento la diabetes, es individual la actividad física que se le propone y que el paciente pueda desarrollar. Pero bueno, en síntesis, tener una vida con un estilo de vida lo más adecuado posible. Tiene que tener un cuidado de los pies específico, incluyendo lo del calzado. Sí, es importante que el paciente con diabetes tenga un cuidado de los pies, en primer lugar, bueno, general. Por ejemplo, no se indican la utilización masiva, como hacen a muchos pacientes, de cremas, de cualquier tipo de crema. No se utilizan así como muchas personas piensan que utilizar crema casi que indiscriminadamente en los pies es bueno. Bueno, pues esto no es así. Es importante la revisión diaria, tanto por el paciente o por algún familiar, o en muchas ocasiones con el uso de un espejo, si el paciente puede, de los pies diariamente, antes y después del baño. El uso, por ejemplo, de medias de color claro, y el calzado, como tú decías, es importante en dependencia de alguna afectación podálica o no que pueda tener el paciente. Se utiliza generalmente un calzado cómodo, que no sea irritativo. Si la persona, por ejemplo, tiene algún defecto podálico, digamos, óseo, o sea, de los huesos o algo así, se corrige de manera especializada, ¿no? Desde el inicio del segmento hemos estado hablando de la importancia que tiene el Everprot P para el tratamiento de esta afección. ¿Cuáles son los otros tratamientos que también contamos? Bueno, el Everprot P evidentemente ha sido nuestro medicamento mágico último y que ha disminuido en gran medida las amputaciones de miembros inferiores, y bueno, por supuesto nos ha dado un adelanto tremendo en las estadísticas que tenemos hoy acerca de las amputaciones de miembros inferiores, que bueno, dan al traste muchas veces con la calidad de vida de los pacientes. Otros tratamientos, en primer lugar, está, bueno, te decía, el preventivo es lo más importante. O sea, tratar una lesión previa o digamos muy precoz en los pies de los pacientes con diabetes evita, avanzar en cuanto a la úlcera del pie diabético. Existen también las curas locales,
que se utilizan con diferentes productos que tenemos nacionales e importados también. Tenemos el tratamiento con ozono, que también es coadyuvante en el tratamiento del pie diabético y que nos ha dado muy buenos resultados. Y yo me quiero referir a lo más importante, que es el tratamiento integral. Si no tratamos integralmente el paciente con un pie diabético, vamos a tener un fracaso, tengamos el Everpro o tengamos el mejor medicamento que pudiera existir. Es importante, además de estos otros tratamientos que se puedan hacer, el tratamiento integral, el control de la tensión arterial, que el paciente no fume, como te decía, el control estricto de la glucemia. Y bueno, el tratamiento va a depender del estadio que tenga el individuo en la úlcera. Existen diferentes estadios y el Everpro no se usa en todos los estadios. En los estadios iniciales, un tratamiento local con un manejo integral correcto de la diabetes, o sea, de la enfermedad de base y de las comorbilidades que puedan estar asociadas, va a garantizar que esta lesión no avance y, por supuesto, evitar en gran medida la amputación futura del miembro. Muchas gracias, doctora. Es aconsejable que todos los días observemos con detenimiento los pies. Si vemos que aparece alguna rosadura, herida o enrojecimiento, lo ideal es acudir a un especialista, porque como se suele decir, más vale prevenir que curar. Buenos días. Te esperamos el miércoles que viene, Yanelkis, con otro segmento Salud es Vida. En la Unidad Oncológica Provincial